que tú te crees que lo que ves con estos ojitos del cuerpo es todo lo que existe, que es que si no lo veo no lo creo. ¿Qué hay realmente más allá? ¿Sabías que lo que vemos con los ojos del cuerpo es máximo el 3% de lo que existe y que el 97% de lo que existe no lo vemos? Pues aquí hoy, en este episodio de Almas Luminosas, tengo un hombre que puede ver lo que los demás no vemos. Medium, vidente, reconocido internacionalmente, viaja por el mundo llevándonos un mensaje poderoso y sanando y ayudando a muchas personas a volver al amor. Este hombre maravilloso se llama Miquel Lizarralde, un alma luminosa. Miquel, un honor para mí estar contigo. Gracias, un honor estar aquí también. Bueno, y le voy a preguntar de todo, así que arranquemos. Miquel, ¿cómo es eso que empezaste a ver siendo chiquito? Cuéntame la historia. ¿Sabes que me preguntan mucho cuándo descubrí que era medium, ¿no? Y no tengo un recuerdo claro de decir, bueno, este día no era medium y este día sí. No, es algo que siempre tuve. Yo tenía mis amiguillos que jugábamos. Además me he criado muy como jugando en la calle, con mis amigos. En los años 80 era muy común. Además vivíamos como al apartado del pueblo, una barriada. Entonces era lo que había. Éramos pocos niños y jugábamos todos a todo, ¿no? Y yo tenía mis amiguillos. Luego había unos amiguillos como que estaban rodeados como de una luz especial, que yo los veía de cuerpo entero, que a veces me daba cuenta que mis amigos, digamos, normales, no veían a estos otros amigos, pero bueno, Normal, no, tú con todos. sí, no me daba cuenta, no sabía lo que era espíritu, no sabía lo que era medium, yo nunca había oído hablar de eso. Vengo de una familia muy católica, romana, apostólica. En España, además mi pueblo es muy pequeño, de 6.000 habitantes. En la España de los años 80 tampoco había una multiculturalidad, multireligiosidad como puede haber aquí o como la hay ahora en España y en las grandes ciudades, ¿no? Entonces yo conocía el catolicismo, conocía a los testigos de Jehová de no les abres la puerta y no conocía nada más. Entonces yo, todo esto era como foráneo, ¿no? Y hasta que ya con unos 8 o 9 años, debería de tener como 9 porque ya había hecho la primera comunión, el día de Todos los Santos, la casa natal de mi padre, pues tú sabes, ¿no? Que ponemos las velitas a Sí, sí. nuestros familiares, ponemos las fotitos y tal. Y en el camino que yo tenía que hacer al colegio, que era un camino para mí entonces muy largo, de kilómetro y medio, porque claro, queríamos ser como los mayores y no queríamos ir en el autobús. Pero mi hermano, el que va delante de mí, 7 años mayor que yo, pues iba allá adelante con sus amigos y yo iba detrás, no me hacía caso. El chiquito solito Sí, ahí, sí, sí. sí. Y a veces con una niña, que éramos de la edad, que íbamos juntos al colegio y tal, entonces yo tenía, nada, no había casi gente allá, tenía toda una serie de fábricas a los laterales, y una carretera al otro lado, y unas vías del tren, y más allá, más fábricas, porque vengo de un pueblo muy industrial y casi siempre iba solo. Pero había una niña muy rubia, de ojos muy claros, que me acompañaba, que yo le puse de nombre Marisol. Porque en España había unas películas de Pepa Flores, Marisol y sus aventuras, ¿no? Marisol rumbo a Río, Marisol no sé qué, que era muy rubia y así físicamente parecida. Entonces veo a mi tía, la hermana mayor de mi padre, poner la foto de varios seres queridos, ¿no? Y la foto allí de mi amiga Marisol, que me acompañaba al colegio, y de esos velones rojos que se ponen, ¿no? Sí. Y le está rezando, le está llorando, y viene otra tía mía llorando, que era, claro, esta segunda tía era la madre de esta que yo llamaba Marisol. Y yo digo, inocente de mí, digo, uy, ¿por qué pones aquí una foto de Marisol? Ella es mi amiga. Y dice mi tía, la hermana mayor, dice, ella no es Marisol, ¿qué tonterías dices? Ella es tu prima María Ángeles. Entonces mi tía se puso a llorar, la que era la madre de María Ángeles. Entonces yo me quedé callado, como en un shock, y me fui.
De vuelta a casa en el coche le pregunté a mis padres, oye, ¿quién es esta María Ángeles, no? Y me dicen, es tu prima que murió con 15 años, cuando tú tenías nada más que 2 años y fue arrollada por un tren. Wow. Ahí fue el primer shock porque yo dije, a ver, ¿esto qué es? Resulta que mi amiga, que me acompaña al colegio y que reímos y que cantamos, y que yo ahora de mayor no veo los espíritus de cuerpo entero. Veo a veces de cintura para arriba, a veces les veo de cuerpo entero pero no tienen pies, o les veo solo como el busto, la cara, pero de niño los veía habitualmente como de cuerpo entero. Yo Y no sólidos además, tal Sí, cual. sí, Y sí, sí. ahora no los ves completos, si los ves No, sólidos o los ves también medio difuminados. depende, a veces sólidos y otras veces como la cara, pero esta parte de las mejillitas y de la frente no está. Está como si fuera una radiografía. O si los veo de cuerpo entero, que es raro, no tienen pies. Pero de ¿Y niño, sabes por qué es eso? Ya volvemos de no, niños, ¿sabes por no, qué no? no lo sé. Bueno, entonces Me volvamos de niño. imagino que habrá algún condicionamiento psicológico, de la edad, Sí, no lo puede ser sé. que sí, que hayas bloqueado una partecita por ahí. Sí, porque yo de niño, claro. Entonces, ahora te voy a contar, pero entonces yo tuve ese shock de, ¿esto qué es? O sea, esta amiga mía resulta que no es mi amiga, que es mi prima y que está muerta. Digo, esto es un shock. Y entonces tuve la mala idea de decirle a mis padres, ay, pues yo la veo, le llamo Marisol, y hubo un silencio en el coche helador. Mi madre rezó, dijo, vamos a rezar, Padre Nuestro, bueno, todo, ¿no? Y sí que me dijo, al bajarnos del coche, me dijo, te quería mucho. Claro, ella tenía 15, yo tenía 2. Yo Claro. no tengo recuerdos de ella, pero ella sí. Entonces, ¿qué pasó? Que venían de la playa, entonces los trenes no era como ahora. Paró el tren, pero por no esperar a que abrieran esta puerta, abrieron la otra puerta que daba como hacia la parte trasera, bajó y justo venía otro tren Y que la la arrolló. arrolló. Que además el hombre que dio la salida al tren era su tío. No. Sí, no es familiar mío, pero su tío por la otra parte de su padre, ¿no? Y ahí descubrí que era un familiar que había fallecido, ¿no? Y eso para mí fue muy traumático porque yo no entendía que era medium, yo no entendía qué pasaba. A veces estos espíritus me daban mensajes, me decían cosas que iban a ocurrir. Se me ponía aquí como un nudo intenso en el estómago y lo tenía que decir a todos y cada uno de mis familiares lo que iba a pasar. No podía guardármelo. Y por ejemplo, un caso que te Pues haya que se pasado. iba a morir un familiar Uy, nuestro. qué fuerte. Me acuerdo que llegué a la casa de una excursión, fui corriendo porque te pone aquí como un nudo y una necesidad de contarlo. Y le dije a mis padres, ¿cómo está Manolo? Porque llevaba años con cáncer, entraba, salía del hospital, y bueno, estaba en el hospital, pero pues una más, ¿no? Y pues sería por la misma época. Y me dijo mi madre, bueno, ya está en casa, o sea que le han dado el alta, estará mejor. Le dije, id a verlo porque mañana estará en una caja. Wow. Entonces al día siguiente llego yo del colegio tan feliz, porque yo siempre he sido de cantar, de hablar. Mis compañeros de piso de universidad se enfadaban conmigo porque me levantaba a las 6:30, 7 de la mañana, habla parlanchín, dicharachero, Alegre. cantando, Oh. alegre. Miquel, cállate, ¿cómo puedes estar tan contento a estas horas de la mañana? No hables, no sé qué. Soy así, un poco ingenuo también, pero bueno. Y entonces, claro, llego del colegio y me encuentro a mi padre y mi madre sentados en la cocina, que la cocina es donde se te daban las noticias importantes, donde se te reunía para regañarte o para darte algún premio, ¿no? Y los dos serios sentados y digo, ¿qué pasa? No, que esta mañana a las 10:30 ha llamado el hijo de Manolo para decir que ha Mm. muerto. Entonces yo dije, ¿fuiste a verlo? Y dice, no. Y me entró una gran tristeza porque me sentí culpable de pensar que yo fui el responsable de que eso ocurriera por haberlo dicho. Me metí debajo de la cama, me acuerdo, llorando sin parar,
porque me sentía responsable de que yo lo hice que eso ocurriera. Si no lo hubiera dicho, no hubiera ocurrido. ¿Y tus padres qué te decían? No sabían cómo consolarme. No entendían qué era esto. Claro. Además, tenían mucho miedo de que los espíritus... Claro, en aquella época, ¿qué referencias teníamos? Solo dos. La película Poltergeist, la película El Exorcista. Imagínate esas referencias terribles, sí. No, no son muy buenas, además en blanco y negro, Sí. ¿no? Y ha cambiado mucho la sociedad, gracias a Dios. Pero mis padres tenían mucho miedo de que los espíritus me hicieran a mí algo, que me hicieran a mí daño. Entonces su solución era, vamos a rezar. Sí que eso fue como un activador. Tuve más experiencias, pero yo de siempre recuerdo jugar con amigos imaginarios, hablar, o me soplaban como la pregunta de un examen, o La muchas... pregunta, la respuesta, O buenísimo. sea, sí, la pregunta, la respuesta no, la tenía que estudiar. O mis amigos que ya me conocían de siempre, jugábamos y alguien no había traído el balón y me decía, bueno, ¿quién tiene el balón? Porque nos lo íbamos turnando. Pues lo tiene tal. O ¿dónde está Tito que no vino a jugar? Y yo me concentraba y decía, está en casa de Azucena, está en casa de no sé qué. Pero ese concentraba era que te conectabas Sí, con algún espíritu que te soplaba y te decía dónde o con estaba. la intuición, no lo sé. O sea, yo en mi vida lo he vivido de forma natural. Claro, todo mi entorno, de mi colegio, de mis amigos con los que jugaba en la calle, con los que luego hice la comunión, la catequesis, el instituto hasta los 16 años, eran prácticamente los mismos. Entonces, bueno, va, Miquel dice cosas raras, pero Pero es nuestro amigo, lo aceptamos y así. desde siempre lo hemos visto así. Entonces, algunas cosas que yo predecía o que yo decía eran cosas muy pequeñas, muy jocosas y a veces más grandes. Y cuando empiezo a ser consciente de que estos amiguillos que me rodean son espíritus, empiezo a tener una serie de profecías y una serie de informaciones que me van dando a los espíritus que son acontecimientos mucho más grandes. Y yo me acuerdo que yo rezaba mis oraciones nocturnas y yo pedía, por favor, quitádmelo, quitadme esto, no lo quiero tener. Pero yo no entendía para qué servía. Si me dicen algo que no me lo puedo callar, porque se te pone aquí como un remolino que no lo puedo aguantar. ¿Y la gente hacía algo con esto que tú decías? ¿Tomaban alguna acción o no? A veces sí, pero otras muchas veces es que era algo que no lo podías evitar, porque yo me acuerdo claro, con 14 años yo empecé a leer la baraja española sin tener ni idea de leer la baraja española en el campo, en la finca donde nació mi madre, pues nos reuníamos cada fin de semana. Un domingo normal para comer había 30 personas, sin que fuera una celebración, ¿no? Y allí pasábamos todos los festivos, navidades, verano, porque mis padres se iban a ayudar al campo. Entonces, de forma jocosa, pues ya cuando mis familiares empezaron a dar cuenta de que, bueno, perdón, después de todo esto que me pasó, de lo de María Ángeles, y dije lo del hombre este, de que mañana estará en una caja, y tengo que hacer un inciso, perdona. En mi familia había un hombre que era un tío de mi madre, el erudito de la familia, el tío José, que era un sacerdote jesuita, vivía en Roma, era profesor de universidad en la Universidad Pontificia de Roma, tenía un puesto, no recuerdo cuál, en el Vaticano. Entonces, y yo era su monaguillo. Cuando venía en verano, porque yo quería ser como él, ayudaba a mucha gente en la Guerra Civil Española, a muchos judíos a escaparse. Bueno, estuvo perseguido por Franco, un gran humanitario, ¿no? Hablaba 7 idiomas, yo quería ser como él. Entonces, cuando venía en verano, pues yo siempre estaba con él, ¿no? Y mis padres le preguntaron a él, cuando ya pasaron estas cosas, mira, pasa esto con el niño, ¿no? ¿Qué hacemos? Y él dijo, bueno, dadme unos días. Y resulta que él sacó la conclusión de que, bueno, que en los Corintios, en el Antiguo Testamento, ya se habla de los dones del Espíritu, Ujú. hablar en lenguas, en posición de manos, no le llaman mediunidad, le llaman profecías, profetas, pero es lo mismo. Y él dijo, bueno, esto no es un pecado, Esto está aquí, esto mire, está aquí, profeta. claro, si os asustáis, si tenéis miedo, rezad. Y rezábamos. Yo me pasé toda la infancia rezando. Y de hecho ya aprendí un truco porque aprendí que si yo les decía a mis padres que yo había tenido una visión o una percepción mientras estaba rezando,
pues ellos como que se lo tomaban mejor. Como que la veían bien. Sí, Estás claro. rezando, esta está buena. Pues si ha ocurrido ahí durante ese rezo, Es que es buena. es que es bueno, ¿no? Entonces, pues sí, pero yo rezaba de quitármelo, yo no lo quiero tener más, porque ¿para qué me lo dais si no se puede evitar, si no me lo puedo callar? Y además son todo cosas malas, no es que fueran malas, pero las malas eran las que pesaban más y más atención, igual me Y llamaban, ¿no? cuando venía alguien a decirte una profecía de estas, ¿tú tenías la oportunidad como de contrapreguntar y charlar o era una No, unidireccional? Oye, es, Miquel, que esto es es así, uno dilo. direccional y es como una ducha que te llega así, ¡pam!, con un gran impacto emocional, que lo sientes aquí en tu corazón y en tu plexo solar y es como una ráfaga de información y luego se van, O sea, ya ¿no? no hubo más como Marisol, como María de los Ángeles, que hablabas y hablabas. Sí, siguió en mi vida mucho tiempo, pero no me daba ese tipo de información o yo no lo recibía de esa manera, desde luego, ¿no? Y luego empezó como a popularizarse Miquel y en el caserío de mi madre los domingos, bueno, Miquel, léenos el futuro. Mis tíos y mis tíos abuelos, léenos el futuro, dinos cosas, como de forma jocosa, ¿no? Entonces yo descubrí la baraja española y más tarde el tarot, que yo no lo sabía realmente leer, pero yo pensaba, bueno, la gente como que acepta esto mejor, la mediunidad les daba susto, les daba miedo. Pero si hay unas cartas, por lo menos hay algo que Sí, estamos viendo. ¿Y te las soplaban también los espíritus, las cartas? ahora te voy a contar. Sí, de alguna manera sí. Pero claro, si ocurría algo malo, yo decía, no soy yo, son las cartas. Seguía Claro. teniendo la culpabilidad, pero ante todos los demás, como que la información no vino de mí, vino de las cartas, ¿no? Entonces yo sacaba, les hacía sacar 2, 3 cartas, entonces me ponía así a girar con el dedo índice la carta, sobre la carta, en el sentido de las agujas del reloj Ujú. y luego en el otro sentido. Entonces ahí es cuando yo veía cosas dentro de la carta como si fuera, ¿cómo te diría? Como una dimensión que se abría, como un pozo que se abría y yo veía dentro del pozo, o a veces alrededor de la cabeza de la persona. Y Que veías ahora es, imágenes o veías sí, qué. imágenes que eran acompañadas de emociones, de sentimientos, a veces de números, de palabras, que ahora es así como veo. Mm. Entonces yo les decía cosas, ¿no? Y ahí con 11 años predije a una tía mía, una hermana de mi madre, totalmente incrédula, dice, ah, pues yo también quiero, yo también quiero. Entonces yo vi toda su casa negra, todas las paredes negras, todo oscuro. Y dice, como de forma jocosa, ¿no? Sí. Dice, ¿qué pasa? ¿Que me voy a quedar sin luz? Y medio riéndose, ¿no? Y escuché una voz que me dijo, fuego, fuego en la casa. Se va a incendiar la casa. Sí. Y dije, fuego, fuego en la casa. Y va, se quedaron así en shock. Claro, esto está mi tía, están todos mis primos, que somos 26 primos carnales, Sí, sí, un ¿sabes? montón. Y mis tíos, todo el mundo allí detrás, ¿no? Como en el escenario mirando. Y le dije, pero no te preocupes porque el universo te va a mandar una lotería y te va a arreglar el piso. Y eso de la lotería también lo viste. No, es como una certeza interna. Ok. Nosotros tenemos los ciegos, ¿no? La lotería de la 11. Entonces yo vi un boleto de la 11 y como que lo sentí dentro. Y así fue, estando mi tía viendo la tele con su hija y 2 de mis primas, se incendió la casa, lo perdieron todo, absolutamente todo. Además, perdieron los papeles del seguro, el seguro tardó muchísimo, muchísimo en responsabilizarse y como a los pocos meses al marido de mi tía, en la 11 precisamente, en la Lotería de los Ciegos, le tocó, me parece que eran 5 millones de pesetas al boleto, que entonces eso entonces sería 30.000 euros, pero hoy en día es mucho Pues más claro, dinero. Y claro. mi tío tenía 2 boletos, con lo cual 60.000. 60.000 de la época que te hablo de como 30 y pico de ¿Y la tía años. qué dijo después de ser tan escéptica? Que ya no quiero que me leas más, me da miedo. Yo no quiero más, yo no Ya, quiero ya más. esto estuvo bien. Sí, o a veces me decía, no me mires así. Y yo decía, pero ¿cómo? No, en una comida. Es una tía muy querida porque es muy mamá, muy gallinita y cocina excepcional. Y su pasión es cocinar para todos y Sí, una nos ayuda. maravilla de mujer. Sí, yo los fines de semana tenía muchas mamis, ¿no? Entre mi abuela, mi madre, esta tía y otra tía. Entonces nos hacía todos los caprichos, ¿no? Nos consentía mucho. Y cada vez que yo pasaba y me iba a dar un dulce o algo,
toma Miquel y tal. Pero no me mires así, Pero no me mires, no me mires. Ya le cogió susto, ¿no? Entonces, cuando me pasaban esas cosas, yo decía, pero ¿para qué? Si no se puede evitar. Bueno, no murió nadie, Sí. ¿no? Pero yo en mi mente quería quitarlo, yo rezaba, quitármelo, quitármelo, ¿no? Y no te lo quitaban y ahí seguía. Oye, Miquel, Es más, bueno, perdón, termina y te hago la pregunta que cuanto siguiente. más intentaba taparlo y ocultarlo, más fuerte me nacía. Hubo un día que tú fuiste a un evento con una medium muy famosa y ella te Sí, vio y te reconoció. sí, Marilyn Rosner, Exactamente, nada más ni en el nada año menos. 2003. ¿Cómo fue esa historia? Yo llevaba años queriendo ir, pero bueno, siempre se me pasaba la fecha o no había boletos, lo que sea. Y un día llamó, y justo la acababa de ver 2 o 3 meses antes en la televisión nacional en un programa. Y llamó una amiga a nuestra casa y dice, ay, mira, tengo viene una medium, una americana, no sé qué. Y dije yo, no es americana, es canadiense. Bueno, y tengo boletos, ¿quieres ir? Digo, claro. No, me dijo, ¿quieres ir? Dije, claro. Me lo imaginaba y ya he comprado los boletos. Entonces yo me puse en primera fila, yo quería que me hablara, que me dijera un mensaje, que me dijera algo, y no, no me dijo nada. Dio mensajes entre el público y a mí no me dijo absolutamente nada, y yo ahí deseando. A mí, a mí, a mí. Y, nada, y mis amigos estaban mucho más atrás porque no quisieron ponerse delante. Yo les miraba y yo, mensaje, mensaje. Y en un momento dado ella ofreció 2 becas para ir a Canadá durante 6 meses, un mínimo de 6 meses para formarse con ella. Y yo ahí me vi allá. ¿Te Yo, visualizaste o sí, te viste? me vi allá. Mi madre vivió en Glasgow entre el año 57 y el 63. Yo hablaba un poquito inglés gracias a ella. Tengo familia en Londres. Entonces yo siempre quise ir al extranjero, a un lugar de habla inglesa, pero en mi mente siempre pensé que iba a ser Inglaterra o Sí. Escocia o Reino Unido, ¿no? Tengo amigos irlandeses, bueno, eso estaba muy presente en mí. Nunca pensé en Canadá, pero cuando ella lo dijo, sentí que era yo y que iba a suceder y supe y me vi allá, ¿no? Entonces me giré hacia mis amigos y me dijeron, pero soy muy tímido. No lo parece, pero No, no lo parece, sí. soy muy tímido. Ya con los años lo voy vendiendo también, ¿no? Pero, perdón, yo de niño podía morirme de sed y no pedir un vaso de agua a un extraño o en un bar o en algún lugar. Vamos, ni loco. Y no había opción de comprar botellas de agua así en tiendas como hay ahora, ¿eh? Y no bebía de una fuente pública porque me daba asco que habían chupado de ahí, Sí, ¿sabes? sí, sí. Entonces era muy tímido, muy tímido. Y en el cole no preguntaba por miedo a hacer ridículo, las dudas y tal, ¿no? Y bueno, pues entonces en el pasillo, bueno, se termina este evento y me dicen mis amigos, tienes que hablar con ella, tienes que... Y yo, no quiero hablar. Y mira que ahí está, y yo que no, que no. Entonces al pasar por al lado de ella, literalmente me empujaron, yo caí encima Encima de de ella. ella. Así me apoyé. Entonces ella se giró con esa vocecita que tiene, hello, hello. Me agarró así la mano, empezamos a hablar. Y dice, ay, pues tu inglés es muy bueno y tal. Yo hablaba inglés escocés en aquella época, ya no. ¿Y a qué te dedicas y tal y que cual? Y me dice, te estaba esperando. Te estaba esperando. Sabía que un día nos encontraríamos. Me tengo que ir, pero ven a Canadá. Y cogió un folleto del evento, escribió allí su email, me lo dio y se fue pitando. Y según se iba, se giraba y me decía, escríbeme, no me olvidaré de ti, escríbeme, no me olvidaré de ti. Eso era agosto del año 2003 y ya, principios del 2004, ya me fui a Canadá. A Dejé estudiar. todo y ¿Y me qué fui. aprendiste con ella? Aprendí todo. Bueno, ella tenía un equipo de profesores, tenía una escuela, había muchísimas clases. Estuve en clases con ella, pero estuve con más mediums, sanadores. Aprendí de todo, desde religión comparativa, hipnosis, que ahora no lo practico, ¿no? EFT, tapping, todo tipo de cosas, porque había muchísimas cosas, astrología, quirología, quiromancia. Pero claro, ellos te van enfocando por lo que a ti se te da mejor. A mí me dijo, mira, los miércoles está Harley, que da clases de mediunidad, los viernes están mis clases,
Luego durante un tiempo, cuando no está Marilyn, en los viernes había clases de una mujer que se llamaba Irene Garot, que eran en francés, de mediunidad, y luego los martes estaba Malcolm, que también daba clases de mediunidad, y me dijo, tú tienes que ir a estas clases. Luego, si te da tiempo, métete en otras, pero tú tienes que Estas ir a son las estas. que Sí, fijo, sí, sí o sí, sí. sí. Ahí Wow. me metía yo sin saber francés, unas clases que además eran larguísimas, duraban desde las 7:30 de la tarde hasta pasada la medianoche. No entendía nada de francés, también tuve que aprender francés, quebecois, of course. Y luego ella, cuando se dirigía a mí, me hablaba en inglés, ¿no? Pero ahí estaba yo, ahí estaba. Y aprendí muchísimo, aprendí lo que es el mundo de los espíritus, cómo funcionan los Bueno, pues espíritus. te quiero preguntar todo eso. ¿Cómo es el mundo de los espíritus? Uf, es bellísimo, es un mundo muy activo. El mundo de los espíritus no es un lugar imaginario, como mucha gente cree, no, es un mundo real. Son dimensiones y las dimensiones se corresponden con estados de conciencia, ¿no? Sí. Entonces, alguien, suena mal lo que voy a decir, pero alguien que fue un asesino o yo qué sé, o una persona humanitaria que siempre hizo el bien, no van a tener el mismo tipo de transición y no van a ir al mismo nivel, ¿no? Es como varios pisos. Cómo lo ves Sí, tú? pero en lugar de ser pisos así como en vertical, son como lugares interconectados, Ok. ¿no? Sí, como varias dimensiones Como conectadas. si fueran burbujas, ¿no? Y no son estancas, tú puedes seguir O sea, tú evolucionando. te puedes pasar de una burbuja a otra. Sí, Y eso se puede hacer sin necesidad de reencarnar, simplemente, sí, claro. o sea, uno hace Luego, puntos, hace méritos. sí, ellos entre ellos se ayudan, los guías espirituales les ayudan, nosotros con nuestras oraciones, con nuestra compasión, enviándoles amor, encendiendo velas, mandándoles energía positiva, también les ayudamos, también eso les ayuda y les influye, ¿no? Hasta que puede llegar un momento en el que puedas decidir reencarnar o no. La decisión de las reencarnaciones de cada uno. Casi siempre. Fíjate que yo creía que sí, pero en la práctica he visto que a veces no, que a veces te dan un empujoncito, ¿no? Como que tú ya estás ready, venga, te toca, ¿no? Para el alma, venir a la tierra es venir a experimentar experiencias. No hay buenas ni malas, todos son experiencias. El ego se identifica con la experiencia y de ahí tenemos la experiencia buena, la experiencia mala, la negativa, la positiva, lo duro, lo fácil, ¿no? Pero para el alma todos son como puntos, como en el trivial, ¿no? Que vas consiguiendo como triangulitos, Sí. ¿no? ¿Y hasta que qué? ¿Hasta que cuándo se acaba ese tema de conseguir puntos? Si ya me fui a todas las dimensiones y ya llegué a la más elevada, ¿hasta No, que qué? pues ahí me quedo ya. Si ya llegué a la más Ya no elevada, encarno más. no. Incluso, bueno, y a veces estando en ese nivel de elevación, ¿no? En el celestial que se llama, que está cerca del reino angelical, ¿no? Y de Dios, de lo más elevado. Y Dios sin copyright de ninguna iglesia, ¿no? Como un ser amoroso, pues ahí ya puedes no reencarnar. O a veces, sabiendo que vienes a un mundo mucho más duro, mucho más aguerrido, con muchas más dificultades, puedes decidir venir y encarnar desde ese lugar para ayudar a cambiar el mundo. De hecho, muchos niños que están naciendo ahora son niños cristal, son niños Sí. arcoíris, son almas que puede ser que sea su primera encarnación o que vinieran aún sin necesidad de tener que venir para ayudar a poner como una gota de amor y ayudar a cambiar y a mejorar la humanidad, ¿no? Toda esta información que me estás contando, ¿de dónde viene? ¿Cómo se sabe Pues de esto? los espíritus. Ellos la cuentan. Sí, yo cuando estoy meditando o en mi día a día, porque yo aprendes como los caballos, como a no hacer caso, pero yo no tengo un día en el que no haya espíritus, ¿no? Bueno, si llegas a ver uno acá, me avisas, por favor. Sí, mira, pero no es, este es de carne y hueso, el Terry. Pero estamos rodeados siempre. Los espíritus nos quieren ayudar, nos quieren guiar, nos quieren proteger. ¿Y la relación entre los espíritus, los ángeles y los seres humanos encarnados, cuál es? Pues es la que nosotros queramos y la que nosotros podamos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, te decía antes que esta información me la dan los espíritus y a menudo me sorprendo con la información. Yo estoy haciendo una consulta y alguien me pregunta, ¿esto cómo puede ser? O yo estoy en meditación y les pregunto, oye, ¿esto cómo? Y me viene la información. Y a veces esa información me sorprende, ¿no?
pero tú no puedes actuar en tu vida de espaldas a esa realidad. Esa realidad está aquí, es parte nuestra, es parte intrínseca de nuestro ser. Y tienes que ser un poco también proactivo y decir, oigan, que yo quiero hablar con ustedes, vengan acá. Y ¿Cualquiera puede hablar con ellos? sí, sí, hay gente que es más como, digamos, Pavarotti, ¿no? O como Mozart, que ya ese don lo tiene más, digamos, integrado y evolucionado, pero cada uno en su nivel, pero sí, ¿no? Pero no podemos esperar a que vengan, ¿no? Yo quizás tenga muchas ganas de ir a tu casa a visitarte, pero si tú no me invitas no voy a ir nunca. Y con los espíritus pasa eso también. Me encanta eso de que cualquier persona pueda llegar a oírlos y llegar a sentirlos y que hay que invitarlos a la casa para que vengan. Claro. ¿Alguna recomendacioncita así que nuestros oyentes y nuestra audiencia pueda aplicar para tener ese contacto? Primero, eso, invitarlos y decir, bueno, yo quiero colaborar con vosotros, quiero conoceros, necesito lo que queráis, ¿no? Y podemos hacer una oración, una invocación, para, digamos, como abrir el campo y decir al mundo de los espíritus, ok, ya estoy preparado, preparada para trabajar con vosotros, ¿no? Pedid que la información que venga, venga de forma que lo pueda comprender. Claro. Aquí está el quid de la cuestión y por eso es quizá más difícil enseñar esto, ¿no? Que cada persona siente de forma distinta. Hay personas que sienten, hay personas que les llega un olfato, hay personas que saben, que tienen certezas, hay personas como yo que somos muy visuales, que vemos, hay personas que escuchan. Entonces es importante pedir y decir eso, ¿no? En la forma que yo lo pueda comprender y no tenerle miedo porque los espíritus no nos van a hacer nada malo, ¿no? Pero si tú pides que vengan y ellos te muestran imágenes y tú eres auditivo, pues no te enteras, Claro, ¿no? por eso es importante decirles de una manera que yo pueda entender. Eso es, con esa coletilla. Yo siempre doy las gracias por adelantado, luego cuando ocurre también doy las gracias, pero es muy importante las gracias. Y luego buscar momentos en esta era del TikTok, y de los móviles, de todo esto, buscar momentos de estar a solas, de estar en silencio, ¿no? Es como el pescador lanza la caña y luego espera a que el pescado pique. Entonces yo no voy a ir en busca de la información, sino que voy a invitarlos, voy a crear esos momentos de estar en silencio, de estar sin aparatos, sin música, incluso de meditar, ¿no? De decir, bueno, pues todos los lunes o todos los viernes voy a hacer este rato solo para mi conexión con mis guías y con mis espíritus. Y después, con la actitud del pescador, esperar sin... Sin estar apegado a la expectativa, Claro, con tranquilidad. eso es. Y sin ir a buscarlo, esperar que la información venga y no juzgarlo, ¿no? Lo que venga, ¿no? Y es como una relación, como un idioma. Al principio, pues quizá no se te dé bien, es un poco torpe, no lo entiendes, tartamudeas, no te sale, pero poco a poco te vas haciendo más fluido y se establece una relación bidireccional. Y es muy Ahora, bonito. ¿qué pasa, por ejemplo, con los bombillos que se prenden y apagan, Ah, la canción que claro. empieza a sonar, el colibrí, la mariposa, todas estas cosas que son como externas, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo funciona? Puede ser señales que el mundo de los espíritus te está mandando. No hay que obsesionarse con ello, porque hay gente, por ejemplo, con los números de las matrículas, de las placas, que la gente se obsesiona. No hay que obsesionarse. Mira, los espíritus les encanta decirnos, primero, que no han muerto, Sí. segundo, que siguen vivos, están a nuestro lado, y tercero, que quieren interactuar, que nos quieren ayudar, ¿no? Y para eso buscan llamar nuestra atención. No asustarse cuando pase eso. Y una de las maneras más fáciles en que pueden llamar nuestra atención es a través de la electricidad, manipulándola y manipulando las ondas de radio o radio y televisión. Entonces, las bombillas que se encienden se apagan, luces que destellean, aparatos de música, de radio que se encienden, que sube el volumen, que baja el volumen, que cambia de canal. Esos son señales que ellos nos mandan, que ellos nos envían, que te están dando un saludo y te están diciendo, oye, Y aquí que, estoy. que aquí estoy, claro, que no estás solo, que no estás sola y que quiero entablar aquí una conversación, ¿no? En el aspecto de colibríes, de mariposas, muchas veces son espíritus también que nos mandan señales, pero a veces puede estar más ligado a algo más relacionado con ángeles o con guías espirituales, sobre todo si las mariposas son blancas.
Ok. Fíjate un caso que me pasó. Tengo aquí una familia muy querida de Bogotá que su hijo pues decidió morir de forma voluntaria, irse de este mundo voluntariamente cuando iba a cumplir los 12 años, un día antes. Y bueno, pues hemos creado un vínculo, una relación y el otro día me invitaron aquí a comer en un restaurante muy simpático. Bueno, perdón, a desayunar. Y en mitad de Bogotá, en mitad del cemento, nada más salir del aparcamiento, una mariposa vino y revoloteó en los pies del padre y luego de la madre y luego se fue. Qué belleza. Y los dos quedaron muy sorprendidos. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Y yo les dije, ¿qué crees que es? Sí. En mitad de Bogotá, en mitad del asfalto, no es habitual tener mariposas. Además era una mariposa muy chiquitita, vino... ¿Y blanca? ¿O era No, esta era de de colores? colores, marroncita, sí. Vino como muy cerca del piso, del suelo, y revoloteó delante de los pies del padre y luego de la madre. Sí, como quien dice, me encargo de saludarlos a los dos. Sí, y luego se aposentó en el suelo. Entonces cuando yo me acerqué, se fue. Mm. Claramente no era para mí. Nunca habían tenido esta experiencia, es una muerte reciente, muy traumática. Ay, Miquel, ¿qué será? ¿Qué será? Y le dije yo, ¿qué crees que es? ¿Será que es mi hijo? Y le dije, claro que sí, porque además estábamos hablando de él. Claro. Cuando tú hablas de él o los piensas, ves su foto, los echas de menos, piensas en ellos, ¡pum! Es como si se abriera un, es como si se abriera así un zoom, ¿no? Y ellos vienen aquí. La gente cree que cuando el espíritu te habla es porque están perdidos y no están en la luz y no sé qué. No, es todo lo contrario. Son los que sí están en la luz los que te pueden hablar y comunicar. ¿Y pueden venir todas las veces que quieran? Sí, claro. En el sueño no. Hablamos de los sueños, que era mi siguiente pregunta. ¿Cómo Parece ser, funcionan los sueños? parece ser que los sueños hay una serie de normas que no pueden venir siempre que quieran, ¿no? Pero sí, claro, ellos funcionan a la velocidad del pensamiento, ¿no? Cuando tú estás haciendo en una entrevista por videollamada de WhatsApp o de Zoom, tú estás en Bogotá y yo estoy en San Sebastián. Pero una parte de mí está también en Bogotá y una parte tuya también está en San Sebastián. Ahí hay una unión que se da. Cuando hay una unión mediúnica con un espíritu, se da eso. No es que estén perdidos, ni mucho menos, es que a la velocidad del pensamiento, cuando tú los nombras o los echas de menos, se presentan ahí, Y no ¿no? es que hay mucha gente que dice, no, es que no lo quiero interrumpir, él está en paz. No, si quieren que les interrumpamos, quieren que interrumpirnos a nosotros también, porque están deseando de ayudarnos y de decirnos que no suframos más, que no estemos deambulando como alma en pena, porque claro, el mundo de los espíritus es un lugar maravilloso, ¿no? Y en los sueños lo que ocurre es que de alguna manera, cuando tú entras en el sueño profundo, sales de tu cuerpo, siempre sales de tu cuerpo, pero tu sueño y tu descanso va a estar condicionado con lo que tú hagas las 2 horas anteriores a tu sueño. Entonces tú te elevas ahí, tu alma se eleva, todas las noches salimos del cuerpo, pero si has estado viendo televisión o te acostaste enfadado y tal, tu vibración va a ser bajita y no va a elevarse tanto el alma. Entonces cuando conseguimos en ese sueño profundo que el alma se eleve, ellos descienden y ahí se da lo que se llama un encuentro, ¿no? Que esos sueños con espíritus son mucho más llamativos, mucho más nítidos, Lúcidos. total. Te hablan pero sin mover los labios, pues sabes lo que te dicen. Cuando te tocan el tacto es fuerte, es cercano, el abrazo, el olor, el sentimiento, el amor. Y a menudo nos despertamos haciendo la acción que Que estábamos estábamos en haciendo el en el abrazo. sueño, sí. Sí. Y llenos de llanto, llenos de emociones. Yo tuve una experiencia así con mi padre, ¿Ah, lo vi sí? sentado, estábamos como en una sala de cine, el uno al lado del otro, lo vi en el sueño, lúcido, como te estoy viendo a Claro. ti, y me le acerqué para tocarle, y el momento en que lo alcanzo a tocar me despierto, pero sí me desperté con la mano así, sabiendo que Claro, había estado con... claro. Este tipo de sueños tienen un gran impacto emocional, incluso psicológico, y no se olvidan. No, lo tengo recuerdo,
claro y nítido. Hay personas que sueñan mucho y yo no creo que sean siempre espíritus. Cuando tenemos este tipo de sueños, a veces es un sueño en la vida. 2, nunca más de 3, o habitualmente no más de 3. Cuando soñamos recurrentemente con nuestro ser querido, que son sueños más livianos, que se nos olvidan después, ¿no? Son normalmente recursos de la mente o de nuestro inconsciente que está haciendo sentido de esta nueva realidad, que te Pero no está son encuentros. no, te está intentando ayudar a integrar esta nueva realidad, ¿no? O a procesar el trauma, el dolor. Tú puedes crear encuentros. Tú decías que no siempre en los sueños ellos pueden venir, que hay como una especie de reglas, pero Sí, ¿cómo se podría crear puedes programar, ¿no? Primero, las 2 últimas horas antes de acostarnos, estar en silencio, no estar con ruidos, no estar con músicas, no ver tele, sobre todo no ver películas pantallas? violentas, no, Nada. pantallas, nada. No discutir, no enfadarse y estar pues leyendo, pintando. Yo, por ejemplo, pinto mandalas y me siento como un niño pequeño, ¿no? Descargo los mandalas de internet y cojo todos los colores y me siento allí con una luz tenue en mi salón, con mi incienso, sin música, sin nada, y coloreo. Y eso te lleva a otro Es nivel. como una meditación activa, en Claro. realidad, ¿no? Y luego vas a la cama. Y que esto sea lo último que hagas, nada de hacer cositas con la pareja después, ni de hablar con hijos, ni de hablar con pareja, ni nada. Que esto sea lo último que hagas, ¿no? Entonces te sientas en la orilla de la cama, tomas una serie de respiraciones profundas y digamos que programas el sueño. Y dices, hoy voy a soñar con mi ser querido X, voy a despertar recordándolo todo, totalmente descansado, porque cuando estamos soñando mucho no descansamos, ¿no? Porque no estamos en las ondas profundas. Cuando tienes estos movimientos oculares rápidos, se llama REM, pero en español es MOR, ahí es donde sueñas, pero si tienes muchos de estos, no descansas igual. Entonces yo voy a decir, voy a soñar con mi ser querido, X, o puedes decir, voy a soñar con mis seres queridos, para que sea más fácil. Me voy a despertar recordándolo todo y totalmente descansada, totalmente descansado. Gracias por adelantado, ya ahí ya me acuesto a dormir. Ok. Y puede ser que la primera vez no pase, pero repetición, repetición, al final ocurre. Pues a practicarlo. Yo lo voy a practicar con mi Claro. papá. Miquel, ¿hay cielo y hay infierno? Sí, pero no. Para mí el infierno es las decisiones que toman estos locos políticos, la Agenda Bueno, en eso estoy de 2030, acuerdo. claro, la Agenda 2030, la manipulación de los medios de comunicación, los enfados, las guerras, las peleas entre hermanos, los asesinatos, el ego que te hace creer que tú eres superior que otro. Mira, yo me quedé muy sorprendido hace muchos años ya cuando descubrí que en este campo de la espiritualidad hay mucho ego. El ego espiritual además es terrible porque se creen por encima Claro, y yo siempre le digo a la gente, es que si en el mundo espiritual no puede haber arriba y no puede haber abajo, en el mundo de la conciencia de repente hay hacia lo ancho que vamos claro. abriendo, pero no hay arriba y no hay Esa abajo. persona no es más que tú, ni menos que tú. Sí. Porque tú hagas yoga y seas vegetariano y no sé qué, ¿no? Y a mí me ha pasado en varias ocasiones, pues cuando me llevé así como un jarro de agua fría de realidad fue en un congreso. Yo estudié con Marilyn en Montreal, estuve viviendo allá 2 años y medio, luego volvía 3 veces al año hasta la pandemia y en verano iba para un mes, 10 de los cuales, 10 días de ese mes era un congreso internacional que organizaba Marilyn y su marido. Y bueno, pues yo fui voluntario, cuando empecé era voluntario de ese congreso y me encanta estar con los speakers y estar con Deepak Chopra, estar con Eben Alexander, pero también me gusta estar con la gente y hablar con la gente y estar con los voluntarios. Entonces me acuerdo que estábamos sentados en el suelo con los voluntarios y uno de ellos estaba tocando una guitarra, estábamos recitando mantras de todas las religiones, que me pareció precioso, y vino una speaker de Barcelona, me miró así y pasó como casi sin saludarme y tal, y pensé yo, qué raro, ¿qué le habrá pasado a esta mujer? Sí, sí. ¿No? Y de hecho ya no la invitaron más porque luego montó una escena y por otra cosa. Entonces
no sé si fue ese día, me parece que sí, fue más tardecito ese día, me dijo, mira, Miquel, quiero hablar contigo. Yo, sí, sí estoy muy preocupada, estamos muy preocupados, mi marido y yo, porque te estás poniendo en un lugar muy vulnerable, porque te estás rebajando, porque estás, Wow. sí, porque estás faltándote a ti, a tu don y no sé qué. Y yo digo, yo no entendía de qué hablaba, yo ya no me Sí, sí, acordaba de, se inventó una película y un rollo sí, porque te gusta estar con la gente claro, normal. claro, yo ya no me acordaba de que nos había visto yo en el suelo sentado, yo no sabía de qué hablaba y le dije, pero ¿de qué hablas? ¿Qué dices? Dijo, es que te hemos visto sentado ahí con los voluntarios. Le digo, ¿y? Y, ¿Y? Pero tú tienes una categoría, tú eres un speaker. Le dije, oye, vamos a ver, primero te voy a decir una cosa, que jamás se te olvide, jamás que yo fui uno de ellos. wow, muy buena respuesta. Que yo soy esa persona. Y segundo, que ni tú eres más, ni ellos son menos, que todos somos iguales. Y yo es que no concibo ese clasismo que hay. Pero bueno, peor aún, al día siguiente, y eso me dejó como dije yo. Luego me estuve fijando durante el día, y es verdad, ella solo se relacionaba con gente que quería sacarle fotos, Sí. sacarse fotos con ella, o con otros speakers. Como una relación no honesta, sino transaccional. ¿Qué Sí. gano yo acá? Me saco la foto, me publica en otro speaker. No una relación de verdad profunda, sino transaccional. Yo ni pensé, ni en ningún momento pensé, esta gente son menos que yo, no. Es que son mis amigos. Sí, Y claro. además siguen siendo muchos de ellos amigos míos. Tengo grandes speakers también que son amigos míos. Espero que a partir de hoy también tú. Pero claro que sí, yo Sí. feliz, encantada. Miquel, No, pero una anécdota dale, más dale, para el dale, ego espiritual, que esto dale, 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 que me encanta. me sentó a cuerno quemado y, y ya fue el final de nuestra amistad. Sí, alguna vez lo hubo porque yo creo que yo la tuve, pero quizás del otro lado no fue tan honesta, ¿no? Y ahí empecé a darme cuenta del ego espiritual. Fíjate, el marido de esta mujer quería ir a McDonald's a comer. Entonces fuimos a McDonald's, estábamos ahí sentados y yo calladamente, sin decir nada, sin que nadie lo sepa, pues intento ayudar al que pueda. De hecho, fue parte de mi formación en Montreal. El marido de Marilyn nos llevaba los viernes y a veces los domingos a templos distintos, un día a una mezquita, otro día a la iglesia ortodoxa griega, otro día a la sinagoga, otro día a los evangélicos, otro día a los cristianos, otro día, ¿no? Para que veamos que en realidad es igual todo. Porque el Sí. marido de Marilyn, no lo he dicho, perdóname, era un cura anglicano, un diácono, tenían muy buena relación. Otro día la iglesia anglicana, luego hay otra iglesia pequeñita, muy adorada, en Place des Arts, en Montreal, que es cristiano anglicano. Otro día Unity Church, para que viéramos que al final el mensaje es el mismo. Y después de la iglesia íbamos a la calle, con gente de la calle. Canadá tiene opciones para estas personas, pero hay personas pues, por alcoholismo, por droga, por lo que sea, están en la calle y hacíamos trabajo de beneficencia. Entonces, siempre lo tuve en mi casa, mi madre ha sido muy humanitaria, mi padre, mis abuelos, mis tíos, siempre he tenido este concepto de dinero no, porque no teníamos, pero dales de lo que tengas. Yo recuerdo una vez mi abuela me dijo, quítate ese suéter, que tú tienes dos y este chico no tiene. Mira qué belleza. Y yo con 10, 11 años llorando, porque que tú tienes dos y este chico no tiene, ¿no? Y a mí me educaron así, pero no vas diciendo lo que haces. De Yo hoy acuerdo. en día también ayudo a un montón de gente y hago a veces consultas gratuitas y de todo, pero no lo voy poniendo por ahí porque entonces no sería una ayuda Es real. como que le quitas la pureza y como que lo ensucias como con el ego. ¿Y por qué lo haces? ¿Desde Claro, dónde lo ese haces? es el ego el que te está... Y cuando das comida hay gente que lo agradece y hay mucha gente pues que no, que te escopea la cara, pero bueno, eso ya es suyo, ¿no? Sí. Y entonces querían volviendo a lo de McDonald's, querían ir a McDonald's, estábamos ahí sentados, y vino un hombre de la calle con muy mala pinta, muy sucio. Mucha gente de Montreal, si están viendo esto, lo conocerán porque le falta un brazo y solía estar en la calle incluso con menos 30, menos 40, moviendo el bracito pidiendo limosna, ¿no? Sí, si habéis vivido en Montreal hasta el año 2022, 2023 lo conoceréis. Entonces lo vi
hurgando en la basura y comiendo patatas de la basura. Y me pareció totalmente inhumano que alguien tuviera que hacer eso. Y ahora me estoy emocionando al recordarlo. Me levanté, fui a levantarme y me agarró la mujer esta y me dijo, no irás a hablar con ese mugroso, ¿verdad? Y le digo, claro que sí, voy a hablar con él y le voy a dar de comer. ¡Ay! En esta mesa que no se siente. Digo, tranquila, que hay muchas mesas. Entonces, el hombre no hablaba inglés, hablaba francés. Mi francés no es perfecto, no, tiene un dialecto y, bueno, me costó entenderle. Pero le dije, por favor, no hurgues en la basura, yo te compro lo que quieras. Entonces me parece que pedimos un menú Big Mac con patatas grandes, con extra de todo, y se sentó allí y el hombre se comió sus patatas, ¿no? Y con estas dos personas que yo creía que eran mis amigos, durante el resto de la comida ya no hablamos, ya hubo un silencio enorme. Después de la comida le tocaba a ella dar su ponencia. Me siento allí en el auditorio reflexionando sobre lo que ocurrió y me quedé a cuadros con la boca abierta porque va y empieza ella su charla diciendo, no veáis lo que me ha ocurrido hoy. Estando en McDonald's, vino un hombre tal, y sentí la llamada de Jesús de ayudarle y mi marido y yo lo hemos alimentado. No. Sí. Y No claro, comments, no juicio. Dios, ayúdame a no juzgar, no juzgo. ¿cómo Pero lo, por favor? Fue el final de nuestra amistad. Yo no puedo. absolutamente. Es que, ¿por qué haces eso? Cállate. Sí, sí. O, no sé, por lo menos sé inteligente y dilo cuando yo no esté delante, porque yo estaba ahí sentado en la tercera fila, Dios mío. ¿no? Bueno, pues estoy de acuerdo en que el infierno está acá. Entonces, eso para mí es el infierno. Que haya gente que tenga que hurgar en la basura para tener que comer. Que tengamos Y que esta haya gente que viéndola y pudiendo hacer algo no lo haga. Es el mismo infierno. Total, total. Y toda esta gente que ahora está siendo deportada desde Norteamérica. Yo me enfado cuando la gente dice, en Norteamérica, y digo, a ver, que México es Norteamérica. O cuando aquí en Colombia la gente dice, es que los americanos, digo, es que vosotros sois Claro, americanos América es también. todo el continente Pero hasta la bueno, Patagonia. no voy a enfocarme en Estados Unidos porque Europa y muchos lugares están también igual. Hemos perdido como la esencia, ¿no? Porque ese hombre que está hurgando en la basura eres tú. Es tu Claro. reflejo, es tu espejo. A mí me han enseñado mis padres que la vida es una escalera, que a veces sube y a veces baja. Y tú no sabes, ahora estás de subida, pero tú no sabes mañana dónde vas a estar. Yo he pasado periodos, gracias a Dios, hace mucho tiempo, que yo pagaba el alquiler y yo no tenía dinero para comer. Lo primero era el alquiler, pagarlo, que es lo que a mí me han enseñado. Pero no tenía dinero para comer. Pero fíjate cómo es el universo. Un vecino me tocaba el timbre y me decía, ay, fíjate que mi hija me trajo tal y me ha sobrado un montón. O un bizcocho. Siempre, el universo siempre te O trae. mi marido vino de la huerta y me trajo 5 lechugas, tal, y te regala, ¿no? Wow. Y yo creo que mucha gente que estamos en este camino espiritual hemos pasado por eso. Sí, pero siempre conectados con la abundancia. Mm. El universo siempre responde. Yo tuve también mi quiebra económica, pero bueno, Dios me mostró que había un camino. Miquel, el cielo, el infierno Sí, está acá, estoy de acuerdo. ¿Y claro. dónde está el cielo? Entonces, eso que nos dicen que el infierno, que vas a ir al infierno, que vas a estar quemándote en llamas eternas y tal, no es cierto. Es verdad que a veces hay espíritus que no se dan cuenta de lo que ha ocurrido, que no se dan cuenta que han muerto, o que creían que el cielo iba a ser de otra manera y que de repente pues lo que se encuentran es distinto, entonces les cuesta más como desconectarse de su cuerpo o ir a la luz. Pero nadie se queda ahí por siempre porque tienen sus ayudas, ¿no? Entre otros los guías espirituales, que para eso están, ese es uno de sus cometidos, ¿no? Sí, Pero el cielo es un lugar donde ellos pueden seguir creciendo, pueden seguir aprendiendo. No hay lugares físicos como este, pues sí hay lugares donde aprenden, donde descansan, donde hay un lugar que me encanta, que cuando alguien muere muy cansado emocionalmente, físicamente, ¿no? Imagínate un cáncer muy prolongado o un Alzheimer, pues primero van a un lugar de descanso, de reposo, de cargarse las pilas, que yo le llamo el spa espiritual. Allí es a que me mimen. ¿No? Y cuando ya te cargues las pilas, ya irás, digamos, como a la luz, que es donde está toda tu familia esperándote, ¿no?
Y entonces hay como distintos lugares, no son físicos, repito, como aquí, pero sí son lugares de crecimiento, de apertura, a veces de enseñar, de reunirse, ¿no? Y es muy activo, el mundo de los espíritus está todo el rato intentando ayudarnos. De hecho, muchos de los grandes avances de la ciencia vienen del mundo de los espíritus. Sí. Newton jugaba mucho con los sueños, ¿no? Dormía como con una bola así de metal, hacía su pregunta de lo que quería lograr, se acostaba y cuando se estaba quedando dormido, en ese duerme vela, que es ahí donde muchas veces conectamos con nuestra intuición y con los espíritus, se le caía la bola, se despertaba y Escribía lo que le llegaba. sí, le venía la respuesta. Einstein también, Pues es hay que, un debate con Freud, también Graham Bell, pero es que ¿no? no, para no irnos tan lejos, acá, ¿cuántas veces no está uno durmiendo y se le viene la respuesta Sí. de un tema o se le viene la acción que hacer? Federico Fallini, este científico italiano que ayer Ah, cuando me entrevistaste te lo mencioné, él encontró otro científico italiano que probó que todas las ecuaciones sí, matemáticas de la física wow, cuántica vienen del campo cuántico. Y ahí quiero conectar con la siguiente pregunta, y es, si cuando estamos en espíritu, digamos, obviamente no tenemos la forma sí. física, pero seguimos siendo Somos un eh, cuerpo de luz. Fíjate eso, que eso, cuerpo de luz, ¿cómo se conecta eso con todas estas teorías que nos hablan de la unidad? Porque somos uno sí, o somos claro, muchos. somos uno, porque lo que está en mí está en ti. Somos uno. Ese hombre que hurgaba en la basura soy yo. Puede ser Jesús que me está hablando, Totalmente. Y en el ¿no? mundo En el espiritual, mundo espiritual no hay ego per se, no tienen un cuerpo físico, tienen un cuerpo como conciencial, hecho de luz, pero yo para explicarlo a veces le digo a la gente, es como si fuera luz de luna, ok, para que me entiendas, ¿no? Y ellos para mostrarse a ti tienen que replicar el recuerdo de quienes fueron en la tierra. Por eso también vemos a veces diferencias en los mensajes, porque tu padre seguramente se te presentará a ti de una manera y a tus hijos de otra, porque no hemos vivido las mismas épocas, no lo recordamos de la misma manera, ¿no? El otro día tuve yo una medio discusión con mi madre porque ella decía que su padre nunca llevó bastón. Sí que lo llevó, pero ya no lo recuerda, porque claro. la memoria es muy selectiva. Dice que recordamos la mitad o menos. Claro, El fíjate, resto lo ¿no? inventamos, sí. Mi abuelo llevó bastón como los 6, 7 últimos años de su vida. Entonces mi madre no lo relaciona con un bastón. Yo sí. Entonces si mi abuelo se presenta, seguramente como evidencia de que yo sepa quién es, ¿no? O en una consulta mediúnica me mostrará un bastón. Para mi madre no, porque mi madre no lo recuerda así. Pero ellos ya no tienen ni bastón, ni le duelen las piernas, ni tienen el sombrero, ni tienen la barba, sino que lo muestran para que sepamos quiénes son. Ellos son un cuerpo, digamos, conciencial como de luz, ¿no? Y esa es digamos, el último páramo, la última misión, ¿no? Llegar a esa unidad, a la conciencia global, a la iluminación y ya no venir más a esta tierra. ¿Y cuántas veces podemos reencarnar? Cientos. Yo estoy seguro que a veces uno duda, ¿no? Si los que estamos aquí en la Tierra somos almas antiguas, porque vemos unos líderes que parecen niños jugando ahí con los cochecitos de Sí, juguete, parece, probablemente no haya evolución, digo, sí hay evolución. pero los que estamos aquí hoy en día en la Tierra, yo diría que casi todos somos almas ya antiguas, ¿no? ¿Y podemos reencarnar en otros planetas o siempre es acá? La teoría dice que sí, pero no lo sé. También dice que yo no tengo ese conocimiento. O sea, los espíritus que te llegan, digamos, todos fueron humanos en algún momento. Sí, ¿Y qué pasa con los animales? claro, los animales sí que podemos reencarnar como en tiempos distintos, ¿no? Podemos reencarnar como en 2030, pero también en 1960, ¿no? Y algunos dicen, pero no lo sé a ciencia cierta, no tengo la prueba, es solo una teoría, que parte de mí puede reencarnar en una época y parte de mí en otra, como para, digamos, hacer más en menos tiempo, ¿no? Como si te cogieras más materias en la universidad de las que te corresponden para terminar tus estudios antes, ¿no? Eso no lo había oído. Sí, es una teoría, yo no lo he comprobado, en mi experiencia no está, pues es una teoría bastante común.
Oye, ¿y los perritos, los gaticos, las Sí. mascotas que se nos van, están también en estado espiritual? Sí, lo que pasa es que ellos tienen más como un alma grupal y ellos evolucionan más en grupo. Yo no suelo ver animales habitualmente, a veces veo al espíritu que me muestra el animal que está junto a ellos y me dice, mira, aquí está el gato, el perro, tal. No es que el animal me hable directamente, sino que el humano me lo muestra, ¿no? Y en alguna ocasión me ha venido el animal, pero no es, digamos, mi fuerte, ¿no? Pero diríamos que los animales no tienen ese ego, no tienen esa individualidad que nosotros tenemos de apegos, ¿no? Y van evolucionando como en grupos, diríamos, en una conciencia más grupal. Pero sí estoy seguro que... Y luego la reencarnación, yo no creo que sea un castigo y tampoco creo que pueda reencarnar un humano en una cucaracha. Ah, no, yo tampoco. Yo eso no creo. Yo tampoco. Pero sí creo que muchos perritos, que muchos gatitos que están con nosotros, que los humanizamos, pueden venir en un futuro como seres humanos. Pues hay teorías que hay 4 animales que podrían venir como seres humanos, ¿Ah, ¿no? Los sí? caballos, los perros, y ahora no me acuerdo los otros, Delfín. tal vez el elefante y tal vez el delfín. Había 4 animales Ah, que hay una teoría, tampoco teoría, que dice que son los 4 que pueden llegar a reencarnar en ser yo humano. estoy seguro que uno de mis perritos, que se me murió con 14 años con un golpe de calor, no despertó. Yo que lo humanicé tanto y era tan especial que yo pienso que, y otros también que he tenido, ¿no? O me han tenido a mí, no sé muy bien cómo va la cosa, que vendrán a este mundo como niños. Yo lo ponía aquí para echar la siesta, echábamos la siesta todos los días y hacía así, porque lo destetaron muy pronto, ¿no? Sí. Bueno, Miquel, yo creo que me quedaría días enteros, Sí. no miento, haciéndote preguntas, pero creo que ya es hora de ir redondeando y quisiera pedirte 2 cosas. Ujú. Una, un mensaje para los escépticos, porque quienes hayan oído todo esto seguramente Mm, o creen o quieren creer, pero a su alrededor hay escépticos. Es claro. un mensaje para los escépticos y el segundo es un mensaje final que quieras que se le quede a la gente acá. Ah, Entonces, bueno, vamos con el de los escépticos y luego el bueno, mensaje final. sí. Mira, pues para los escépticos les diría una cosa. Primero que lo prueben ellos y que es que hay gente que a no ser que ellos tengan la experiencia son lo que yo llamo inconvencibles, porque ya empiezan ya con un sesgo, ¿no? La ciencia que nos dice, ¿no? Que cojamos una hipótesis nula, que la formulemos y verifiquemos si esa hipótesis nula se confirma o no. Pero hay gente que ya no hace ese proceso empírico y ya empieza con una hipótesis nula sesgada y dice, esto es así porque siempre fue así, porque, bueno, les da seguridad. Que a no ser que tengan experiencias, no creo Que vayan a creer. que vayan a creer. Pero les diría que, fíjate, yo con Fundación Iclovi tuve una canalización que me vino del mundo de los espíritus, de que yo lo que yo enseño en mi instituto tenía que estar en la universidad. Y me vino como un borrador de crear un máster en percepción extrasensorial, que luego lo creamos junto con la doctora Luján Comas y el doctor Xavier Melo en Fundación Iclovi. Y la FUCS de aquí de Colombia, que está muy unida ahí al Hospital de San José, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud para los escépticos, avala nuestro máster y nos da su sello y los títulos llevan su sello y su sello de garantía también. Entonces, ahí queda eso. Y quizá los escépticos tendríais que entrar ahí en iclovi.com y hacer el máster. Iclovi, I-C-L-O-B larga Y, Eso es. iclovi.com. Y hacer el máster en percepción extrasensorial. Porque que una universidad te la vale ya es un hito. Pero De que, ciencias de la y salud. además eso de ciencias de la salud es mucho más. Es algo muy pionero, ¿no? Bueno, la FUCS ha sido muy pionera en muchas cosas y sí, a mí me encanta. Yo he sido alumna de la Fundación ¿ah, Iclovi y sí? también Ah, recomiendo, no de la FUCS, sino de Iclovi y recomiendo muchísimo. Entonces, muy bien. súper. Miquel, un Muchas mensaje gracias. así que quieras que la gente le quede aquí Para, clarito. a la gente le diría que no tengan miedo de los espíritus, que los espíritus somos nosotros, son nuestra familia, son nuestros seres queridos. Ni pueden ni quieren hacerte daño. Eso de que se apoderan de ti, te obligan a hacer cosas, no sé qué,
a menudo son problemas psiquiátricos que tiene la gente y son también una influencia de todas estas películas de Hollywood, ¿no? La posesión es la obsesión con la idea de la posesión. No existe. El mundo de los espíritus está lleno de amor, y un amor tan grande, tan incondicional, que no podemos llegar ni siquiera a hacernos a la idea. Quizás se acercan cuando las personas cuentan sus experiencias cercanas a la muerte, eso se puede acercar a ese amor, ¿no? Podemos comprenderlo y atisbarlo, pero es muy pequeño, ¿no? Yo les diría a las personas que no le tengan miedo y que sepan que no morimos, como me dijo a mí un gran sabio, un swami no recuerdo si es de Tíbet o de Nepal, todo es un continuo. Cuando nacemos en este mundo, morimos a la otra vida. Hay gente que nos despide allá y gente que nos recibe aquí. Y cuando morimos a esta vida, renacemos a la otra. Hay gente que nos despide aquí y gente que se congratula de recibirnos en otro lado. Pero no hay aquí y allí, no hay arriba y abajo, no hay este y aquel, yo y tú, sino que todo es un continuo y así lo debemos de ver. Wow, poderoso. Miquel Lizarralde, súper reconocido, varios libros, viaja por el mundo llevando su mensaje, acompañando a la gente a sanar. Para los que aún no lo conocen o no lo siguen, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo son tus redes? Bueno, yo soy muy activo en Instagram, Medium Miquel Lizarralde, en YouTube también, que va a estar esta belleza también ahí, en Medium Miquel Lizarralde, y mi página web, miquellizarralde.com, ahí tenéis todo el acceso para todo. Que ya saben estos mensajes, por favor vuélvanlo a ver, compártanlo, lleven este mensaje de este hombre, síganlo por supuesto, si pueden ir a los eventos o comprar los libros todavía mucho mejor. Y recuerden, cada domingo 7 de la noche un nuevo Almas Luminosas para mostrar que los límites no son reales, que Dios, la luz, la divinidad, el amor están aquí y ahora a través de un montón de almas luminosas como este hombre hermoso, Miquel Lizarralde. Suscríbanse, pongan la campanita, domingo 7 de la noche, Spotify, YouTube, Apple Podcast. Muchas gracias, gracias infinitas. Gracias a ti.